sistema institucional, PSGFX. ¿Qué es la liquidez? En sí, por la palabra liquidez podemos entender qué es dinero. En sí, la liquidez como tal es como una inyección de capital, que lo vamos a poder ver con movimientos fuertes. En este caso me quiero referir que lo vamos a poder ver como movimientos fuertes de este tipo, como unas velas positivas con muy gran volumen, como unas velas negativas con muy gran volumen. Aquí podemos decir que tenemos liquidez en ambos casos, que podemos determinar que ahí hay una institución que está metiendo un billete fuerte en el mercado, que está haciendo esos movimientos bruscos. Los market makers, como los institucionales, suelen hacer estos movimientos. Tenemos un market maker que es conocido VS como tal, que se dedica a crear y generar campañas en búsqueda de la liquidez, en búsqueda de dinero. Ahora, se preguntarán por qué buscan la liquidez o por qué en sí vienen a cazarlo como tal. Porque ahí se concentra la mayor cantidad de stop loss. En este caso de los retail. Ahí es donde se encuentra el dinero de los minoristas. Recuerden que en sí, en el trading, los mercados financieros nunca pierden dinero. En este caso, tu dinero se lo dan a otra persona. O sea que estas campañas están hechas para eso, para cazar dinero de los traders novatos. Normalmente lo van a encontrar como buy stops, sell stops y como órdenes o nuevas órdenes de compra y venta, que son denominadas como órdenes pendientes como tal. ¿Qué es retail? En sí, los retail son los minoristas, son los traders que no mueven mucho dinero. En sí, somos la mayoría de los traders que hacemos operaciones en el mercado con no tanto capital, no tenemos una cuenta de 1 millón de dólares. Todos somos muy inferiores en la mayoría a tener cuentas así. En sí nos consideran como retail, como pescados en el mercado. Somos algo tan insignificante que aunque nos sumáramos todos, a la justa llegaríamos a mover casi unos 2 pips o un pip aproximadamente. No moveríamos casi nada. Así de insignificantes somos en el mercado. Somos unos pescados probablemente siendo devorados por las ballenas, que vendrían a ser los market makers o los institucionales como tal. ¿Vale? Pero tenemos que entender que aunque seamos tan pequeñitos, ahí estamos. Formamos parte de la liquidez. Y en sí también la liquidez van a ser los bloques de órdenes, son huellas institucionales que nos dejan en una zona objetiva para poderlo operar. ¿Qué huellas o quién nos deja esas huellas como tal? Nos dejan los institucionales como algunos market makers. Cuando realizan una transacción fuerte, mayormente lo podemos ver en el mercado como una vela contraria, como uno lo quisiera decir así. Si se dan cuenta, cuando uno opera en el mercado, sí, el order block suele ser una zona contraria al movimiento, en especial si tenemos una vela, o en este caso, si tenemos un movimiento fuerte alcista, nuestra zona óptima para operar sería la contraria. ¿Cuál sería? Una zona de aquí. Se preguntarán, ¿por qué? Porque en esta zona empezó el movimiento, o sea que desde aquí empezó la liquidez. Es por eso que tenemos que tomar en cuenta, aunque seamos retails, aunque seamos traders minoristas como tal, aunque no movamos ni 2 pips en el mercado, aunque nos juntemos todos, estas huellas de liquidez son las que debemos tomar en cuenta para podernos sumar a un movimiento futuro en el mercado, porque son huellas que nos dejan los institucionales o los market makers sin querer, porque ellos nos van a querer cazar para poderse llevar el dinero de nosotros. Aunque ustedes no lo crean, el mercado nunca pierde, siempre gana. Tu dinero o la persona que cobra, digamos, del mercado, es la persona que le está quitando, entre comillas, a otra persona que está perdiendo plata en el mercado. Así de sencillo, el mercado nunca va a perder dinero. Y estas campañas que generan VS para escasear la liquidez es para sacarnos a todos los traders minoristas o a todos los traders retail del mercado para que en sí ese dinero se lo puedan llevar ellos o puedan pagar a otras personas. Y en el tema de liquidez, el mercado se mueve a donde se encuentra el dinero. Y es ahí a donde nosotros, siendo traders retail, tenemos que apuntar hacia el dinero o hacia la liquidez que nos dejó pendiente el mercado. Porque es ahí a donde el mercado sí o sí va a ir a mitigar o va a ir a tomar. Así que mucho ojo con eso. Y eso sería todo con el tema de la liquidez. Tenemos varios tipos de liquidez. En este caso vamos a tener a los liquidity pool, que son los viejos altos, en este caso los viejos altos, los viejos bajos, ¿vale? Los liquidity run, los liquidity void, los fair value gap y los equal highs y equal lows. Tenemos estos 5 de liquidez. Se preguntarán qué son equal highs, equal lows. Se refieren a máximos iguales, que son los equal highs, máximos
iguales, como los ciclos que son los mínimos iguales. En este caso, ahí se concentra la liquidez. Es por claras razones las cuales en los que operan con ICT no se debería operar, sea en compra o venta cuando tienen una zona de máximos o mínimos iguales, porque lo que mayormente podrá hacer el mercado es esto. Aquí les voy a dar un pequeño ejemplo. Digamos, este es nuestro máximo igual. Nuestro, los que operan con acción del precio la pueden llamar su resistencia. Aquí hay liquidez o hay dinero. Cuando tú eres un trader que opera de manera de ICT, o en este caso con el tema de ICT, en la vida vas a querer operar aquí, ¿no pueden encontrar el color? En la vida vas a querer operar aquí para vender. ¿Por qué? Porque lo que probablemente o lo que generalmente va a hacer el mercado va a ser esto, cazar la liquidez. Aquí hay un montón de zonas de stop loss. Hay un montón de zonas de stop loss, que lo que va a hacer que las personas ahí se van a posicionar en vender. Inclusive, aquí también van a encontrar algunos buy stops, en el cual las personas van a querer comprar cuando ven este rompimiento y seguir con la tendencia. En este caso, entre comillas, imaginando que va a subir, porque pueden decir un pullback. Pero ¿qué es lo que normalmente va a ser de una forma muy práctica? Es esto, el pequeño engaño. Sube, caza los stop loss de los vendedores y continúa. Para los que operan con máximos o mínimos iguales o soportes o resistencias, van a ver que la mayoría de los casos van a fallar por este pequeño problemilla, que los equal highs e equal lows son zonas de alta concentración de liquidez. Vale, dicho esto, vamos a ver la liquidity pool. Liquidity pools. ¿Qué es un liquidity pool? ¿O cómo se encuentra un liquidity pool? En sí se le conoce como piscina de liquidez. La piscina de liquidez es lo más básico y se encuentran en los viejos altos o en los viejos bajos. ¿Vale? Para eso tenemos que identificar los swing high y los swing low. En sí, los swing high y los swing low son de esta manera. Swing high es un alto. Swing low, un bajo. Aquí tenemos swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low. Vale. Cuando decimos liquidity pool, nos referimos a este aspecto. Viejos, bajos. Aquí hay liquidez. Es un tema básico de liquidez. O sea que mientras más bajos tenemos, en este caso porque estamos en una tendencia alcista, mientras más bajos tenemos, más liquidez pendiente por abajo nos queda. ¿Vale? Es lo mismo, aquí tenemos swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low. Si tuviéramos, digamos, una tendencia bajista, sería totalmente lo contrario. O sea, que no sería de esta manera, sino que sería así. Swing high, swing low, swing high, swing low, swing high. ¿Cuál es nuestro swing high? Nuestro bajo más bajo. Swing high. Y nuestro swing low sería nuestra zona diminuta, que sería la de aquí. Swing low. Nuestros viejos altos. Vale. En sí, los liquidity pool se van a concentrar en los swing low. Cuando digamos swing low, nos vamos a referir a estos aspectos, a estos puntos de aquí. Es una zona fácil de liquidez, una forma fácil de poder identificar la liquidez como tal. Vale, mientras más swing low tengamos, más liquidez pendiente tendremos. ¿A qué me quiero referir con esto? Que va a haber un momento en el mercado que el mercado revierta, o sea, que ya no va a venir así, sino que como tenemos estos viejos altos, que el mercado va a venir y se va a comer toda esta liquidez yéndose en contra. Si estamos en una tendencia bajista, una tendencia alcista, llevándose toda la liquidez de los swing low. Vale, así de sencillo se encuentra la liquidez en los liquidity. Pero en este caso se puede interpretar los liquidity. Vamos a hacer unos pequeños ejemplos cómo es que se ve en el mercado. Liquidity pools. Aquí tenemos los swing lows. Si se dan cuenta de una tendencia alcista, liquidity pool, liquidity pool, liquidity pool, liquidity pool. ¿Por qué? Aquí tenemos lo que es swing high, swing high, swing high. ¿Cuáles son los liquidity pool? Los viejos bajos. En este caso, swing low, swing low, swing low, swing low. Lo mismo en una tendencia bajista. Liquidity pool. Viejo alto anterior, viejo alto, viejo alto, viejo alto. Liquidity pool. O sea que el mercado en algún momento va a revertir y va a cambiar de estructura.
Ojo, con los liquidity pools no se toma una operación de compra-venta, sino que es como una referencia de dónde se encuentra la liquidez como tal. El mercado en algún momento va a hacer esto. Y esto nos va a dar como referencia que se la va a venir a cazar. Vale. Dicho esto, vamos con el siguiente tema. ¿Cómo se crea el liquidity run? Como lo pueden ver en su nombre, liquidity run, dinero corriendo. Para que se genere un liquidity run, tenemos que tomar en cuenta que se va a formar por dos puntos muy importantes. Por el liquidity pool, por la casa del liquidity pool, por el viejo bajo anterior, se acordarán, ¿vale? Y además también tomar en cuenta que esta va a ser la suma de un equal high o un equal low. O mejor dicho, máximos iguales o mínimos iguales. Para que se pueda considerar un liquidity run. Y el liquidity run se va a considerar cuando se casa la zona. Aquí les voy a contar más o menos cómo es que debería hacerse estructuralmente. Digamos que estamos en una tendencia bajista. Tenemos liquidity run. Y aquí tenemos igualdad. El precio sigue cayendo. Aquí tenemos lo que vendría a ser como tal nuestros mínimos altos iguales. Aquí tenemos liquidez. El liquidity run se va a considerar cuando tengamos mínimos iguales como más liquidity pool. O sea, que haga esto el mercado. El liquidity run se va a considerar cuando el mercado casa y neutraliza los equal highs o equal lows más un liquidity pool. O sea, un viejo alto más casa de máximos o mínimos iguales. Algo parecido a esto. Aquí tenemos unos ejemplos de liquidity run. Como pueden ver, tendencia bajista, liquidity pool, y aquí tenemos un liquidity pool más equal highs, máximos iguales. Igualdad, como uno le quisiera decir, resistencia. ¿Qué es lo que pasa? El liquidity run nos casa, nos neutraliza, como les decía hace un rato. Este significado de resistencia no existe, es liquidez. ¿Qué es lo que es el mercado? Casa la liquidez y se va. ¿Se puede operar el liquidity run? Sí, se puede operar. Tenemos las mediciones con la herramienta Fibonacci para poderlo operar. Vale, pero en sí se va a formar por la casa de equal highs más un liquidity pool. Esto se le considera un liquidity run. Casa de dinero o el dinero corriente. En este caso nos cambió la estructura. Aquí en este caso, en una estructura alcista, podemos ver que tenemos liquidity pool, y aquí tenemos lo que vendría a ser un igualo, mínimos iguales. ¿Qué es lo que hace el mercado? Simplemente caza la liquidez de estos igualos. Ni siquiera los respeta, ni siquiera los está en el futuro, simplemente los revienta, caza la liquidez y se va. En este caso, nos neutraliza los equal lows y el liquidity pool. Inclusive hasta aquí tenemos un viejito abajo, ¿vale? Que nos neutraliza. O sea, nos cambia la estructura del mercado. Así de sencillo es el liquidity run. No tiene mucha ciencia. Para poderlo operar en el mercado, vamos a hacer unas mediciones de herramienta Fibonacci que se las voy a mostrar un poquito más adelante. O se las muestro ahora, ¿vale? Y nos encontramos en el GBP/USD. Aquí tenemos lo que es un liquidity pool. ¿Por qué? ¿Qué son los viejos bajos? Vale. Aquí tenemos un equal low y nuestro liquidity pool. Tenemos liquidity pool. Ahora, ¿qué es el liquidity run? ¿Y cómo se opera en este caso? ¿Cómo se puede determinar su final como tal? El liquidity run es algo muy práctico. Vamos a tomar este equal low, vamos a poner exacto, ¿vale? Este mínimo igual, nuestro Fibonacci y final. Vale, cuando ustedes operen el liquidity run, tienen que tomar en cuenta esto, el equal low y el final del impulso. Ojo, no la tendencia, porque ustedes no pueden terminar cuando termina la tendencia como tal, sino que con el digamos, con el equal low vamos a poder determinar el final del liquidity run. En este caso, hasta dónde puede ser la casa de la liquidez como tal. Tenemos que tomar en cuenta el inicio, donde se creó como tal la liquidez, al final del impulso. En este caso tenemos un impulso alcista. Y aquí también podemos denominarlo como un pequeño BMS que se denomina como un pre-market structure, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Un BMS, que es nuestro viejo bajo anterior. En este caso, nuestro mínimo alto. Mínimo bajo, diré, que sería nuestro liquidity pool. Y aquí tenemos nuestro equal low. O sea, del equal low al final del impulso vamos a tener tres zonas importantes para poder operar nuestro liquidity run, que sería el 1.1,
el 1.27 y el 1.61. Ahora se preguntarán, ¿cómo se opera esto? Este movimiento que tenemos aquí es el liquidity run. Lo que nosotros vamos a operar es el final del liquidity run. ¿A qué me quiero referir? Que nuestra zona para poder superar, digamos que está en el 1.61 porque tenemos un bloque de órdenes. Recuerden que siempre es la confluencia lo que manda. Un bloque de órdenes, algo por el estilo. Aquí tenemos, digamos, este bloquecito de aquí. Y inclusive aquí tenemos más liquidez, como pueden ver, mínimos iguales. Es la relevancia por la cual no se debe operar, digamos, cuando tenemos estas zonas, con bloques de órdenes. En este caso no se debería operar en compras cuando tenemos estas zonas iguales. ¿Por qué? Porque el mercado simplemente lo va a neutralizar de una forma muy práctica. ¿Qué es lo que pasa? Digamos que aquí hubiésemos comprado en 1.61. ¿Hasta dónde se compra cuando tenemos el liquidity run? Cuando determinamos nuestro final del liquidity run, lo que vamos a hacer va a ser el inicio del nuevo impulso de la tendencia al final. El target sí o sí va a ser al 50%, no se busca más. Como todo este movimiento es el liquidity run, vamos a buscar operar solo el 50%. O sea, determinamos su final de liquidity run, que va a ser entre el 1.1, 1.27 al 1.61. Esos 3 puntos son las zonas para poder en sí sumarnos al final del liquidity run y buscamos una operación hasta la mitad de todo ese movimiento de cash de liquidez. Es una forma muy sencilla de poderlo operar, como no lo quise decir. Nada más con la herramienta Fibonacci. Eso es lo que les quería explicar, y ahora nos vamos con el siguiente tema. ¿Qué es un equal high? ¿Qué es un equal low? Se conocen de una forma coloquial como dobles o triples techos, o como uno lo quisiera llamar, soportes y resistencias de una forma muy coloquial. Vale, como les decía hace un rato, equal high significa altos iguales, equal lows bajos iguales. Ambos se les puede llamar o también denominar como Candyland, que se le puede decir zona de dulces. Ahora, ¿por qué se le dice zona de dulces? Porque hay bastante stop loss detrás de ellos. Y eso en el mercado, ustedes ya lo saben, que al inicio les expliqué, que se les conoce como liquidez y que los market makers nos van a querer devorar como pescaditos en el mar. Ahora, nota cuando tenemos liquidez, o en este caso tenemos equal highs o equal lows, tenemos que tomar en cuenta que hay muchos stop loss por detrás y lo mejor es no operar con bloques de órdenes cercanos. O sea que si estamos en una zona de equal lows o equal highs y tenemos un bloque de órdenes en esa zona para poderse operar en compra o venta y poder sumar un movimiento, lo mejor es obviar y pasar a una siguiente zona porque esa zona probablemente pueda ser mitigada. ¿A qué me quiero referir? Aquí les voy a mostrar una pequeña estructura. O sea, si tenemos un movimiento así, digamos, vale, tenemos aquí mínimos iguales y como estamos en una tendencia alcista y vemos que el movimiento va de este estilo y retrocede y queremos operar esta cinta de bloque de órdenes, aquí digamos que tenemos un bloquecito donde está la zona de los equal lows, lo mejor es no operar y no intentar sumarse a un posible movimiento alcista, porque lo más probable es que haga lo que les acabo de decir con lo que es el tema de liquidity run. Simple, que el mercado haga esto. Flag. Se coma los stop loss o la liquidez de todas estas personas que quisieron comprar aquí y sea una siguiente zona óptima para continuar con su movimiento. O sea, lo que hizo el liquidity run. Es por eso muy importante tomar en cuenta, cuando tenemos equal highs o equal low cerca de una zona de un order block, lo mejor es no operar. Esperar a ver qué es lo que es el movimiento y si podemos cazar el final de ese liquidity run. Vale, vamos a hacer unos pequeños ejemplos en el mercado. Aquí tenemos los equal highs o equal lows. En este caso tenemos lo que es un equal low. Los bajos iguales, mínimos iguales. Como pueden ver, antes los conocían como soportes, ahora lo van a conocer como equal lows. Ahora tenemos los equal highs, que son altos iguales. Y como se dan cuenta en los dos casos, aquí es eso, esa resistencia no existe y el precio lo revienta. Lo mismo con los bajos iguales. ¿Qué es lo que pasa? Que en un futuro el precio va a venir a ser esto. Ojito con esto. Eso no significa que el mercado vaya de una a liquidarlo, sino que puede tomar su tiempo. No necesariamente el mercado vaya a liquidar en primera. Vale. Es así de sencillo para conocer los equal highs, equal lows. Algo muy importante son zona de liquidez en el mercado. Ahora, ¿qué es un liquidity buoy? Los liquidity buoys son una serie de velas consecutivas del mismo color, o sea, es un movimiento no normal en el mercado. ¿A qué me quiero referir?
El mercado no puede subir de esta manera, de una forma como flecha. El mercado siempre va a subir de una manera, digamos, un poco tóxica, subiendo con sus subidas y bajadas, o mejor dicho, sus impulsos y sus retrocesos. Va a subir de una forma, digamos, tipo montañesca como uno quisiera escalar. Va a subir con peldaños y con escalones. No va a subir como una flecha hacia arriba, porque si sube como una flecha hacia arriba o hay muchas velas del mismo color, ahí hay liquidez. Y en este caso lo vamos a llamar como liquidity point. Cuando vemos esos tipos de secuencias en el mercado o velas consecutivas, nos puede dar una pequeña señal de que hay una entrada de un market maker o un institucional que están comprando en el mercado y que en algún momento van a dejar de comprar y se van a venir contra nosotros para podernos comer en el mercado. El mercado lo vamos a poder ver de esta manera. Cuando tenemos este movimiento, muchas velas consecutivas del mismo color, tenemos un liquidity void. ¿Y qué es lo que hace? Como se acuerdan, ¿dónde inicia la liquidez? Es en una zona contraria. O sea, que aquí hay un market maker o un institucional que ha inyectado todo este movimiento que se le conoce como liquidity void. El liquidity void nos da la sensación de que hay un ICT. Y ahora, el liquidity void se le va a considerar cuando tengan tres a más velas consecutivas. No cuando tenga una ni dos, sino cuando tengan tres a más velas consecutivas se le considera un liquidity void. Porque ahí se le considera que hay una inyección de capital. Y ahora, ¿qué es lo que pasa con el liquidity void? El liquidity boy va a ser casado porque es liquidez en el mercado. O sea, que como hubo inyección de capital en todo este movimiento, el mercado simplemente va a ir y va a neutralizar toda esa liquidez hasta donde se generó la primera orden. O sea, donde estuvo la primera orden de compra, hasta ahí se va a neutralizar. O sea que todo este movimiento, el mercado va a venir, la va a tomar hasta la primera orden y se va a ir nuevamente. En este caso, puede continuar con su tendencia. Así de simple es un liquidity void. Se le considera a las velas del mismo color a partir de 2, de 3 a más. ¿Qué es un Fair Valued Gap o qué es un FVG? Se le denomina como una zona no negociada en el mercado porque nos deja unos pequeños huecos. Para que ustedes lo puedan ver mejor, el mercado nos deja algo así. Digamos que es nuestro movimiento, ¿cierto? Y todos esos movimientos tienen unas pequeñas mechas. Esta zona de aquí es un Fair Valued Gap, una zona no negociada en el mercado. Es un pequeño hueco, un pequeño espacio que nos deja entre tres velas, o sea, una y dos y tres. Entre estas tres velas nos deja una pequeña zona que no ha sido negociada. Este es un pequeño Fair Valued Gap. Es una pequeña zona de vacío de liquidez en el cual el mercado no lo ha negociado como tal. Y en sí, cuando se opera, lo operamos mayormente al 50%. Es una zona de liquidez muy importante, así que también tenemos que estar atentos a los Fair Value Gap cuando queramos operar con zonas institucionales. Vamos a ver unos pequeños ejemplos, cómo es que en sí se ve en el mercado. El Fair Value Gap o brecha de valor razonable. Como pueden ver, aquí tenemos este movimiento, que es el de aquí. Zona no negociada, si pueden dar cuenta, toda esta zonita es un Fair Value Gap, una zona no negociada en el mercado. Aquí lo mismo, pequeños huecos, zonas que no ha sido trabajado. ¿Qué es lo que pasa? Que el mercado, ojo, no tiene que hacerlo exactamente como tal. Puede venir al Fair Value Gap y de aquí continuar. Caza la liquidez del Fair Value Gap al 50% y se va. Vamos a ver unos ejemplos en el mercado real, cómo es que se encuentra. Nos encontramos en el par GBPUS. Como pueden ver, aquí tenemos zonas no negociadas. Aquí tenemos, inclusive aquí pueden ver un ejemplo. De aquí casi todo ha sido negociado. Vale, aquí tenemos tres velas, que es una, dos y tres. Ojo, ustedes no van a tomar en cuenta toda la zona, sino van a tomar en cuenta las tres velas. Uno, dos y tres. Vale, cuando operen con su Fair Value Gap o busquen, van a operar de esta manera. Traza desde la mecha anterior hasta la siguiente. Ahora, ¿cómo se opera con un Fair Valued Gap? Cuando tengan esta zona no negociada en el mercado, van a ir con su FIBO y van a buscar su 50%. Su 50% va a ser su punto de entrada en los Fair Valued Gap. O sea, que a partir de aquí podríamos optar por comprar. Ahora, se preguntarán, ¿hasta dónde voy a comprar yo? Se van a buscar hasta pueden buscar su siguiente bloque de órdenes, su siguiente máximo.
pero así de práctico se opera con un fair value gap. No tiene mucha ciencia. Es un pequeño hueco en el mercado, alguna, vamos un pequeño hueco de liquidez que el mercado va y lo va a tomar al 50%. Como pueden ver aquí, al 50% y continúa con su tendencia. Si nos vamos en otras zonas, aquí lo mismo, miren. Tenemos esas tres velas, uno, 2 y 3. 1, 2 y 3. En estos tres son la negociación aquí y aquí. 50%, ¿cuál es? Inicio, final. En este caso, disculpen, está al revés. No importa, es al 50%. A partir del 50% podríamos vender. Ojo, no significa que sea un trade preciso. Recuerden que estamos en una tendencia alcista, estamos yendo en contra. ¿Qué es lo que hace? Al 50% neutraliza la liquidez y por un rato reacciona hacia abajo. Así de sencillo es operar con los ferroalógrafos. Claramente tiene que buscarle mucho más sentido y mucho más rigor. Aquí tenemos más de lo mismo. Si nos metemos aquí, 1, 2 y 3, al 50%. Siempre tienen que hacerlo a favor de la tendencia, nunca en contra. Por eso hace un rato ese trade no hubiese salido bien porque estábamos en contra de la tendencia alcista. Aquí pueden ver zona no negociada, un fair value gap. Va a acercarlo más porque lo puedan ver. Zona no negociada entre 3 puntos, 1, 2 y 3. 50%, que es lo que hace al PIB y se va, reacciona. Así de sencillo es operar con los fair value gap. Vale. Los liquidity pool, los equal lows, equal highs, lo mismo. Aquí tenemos igualdad. Equal, que igual serían equal highs. Máximos igual, máximos altos iguales. Vale. Tenemos los equal highs, se opera de la siguiente manera. Inicio, final, o sea, de la creación, inicio de la creación de los máximos iguales, final del impulso, zona de entrada 1.1, 1.27 y 1.61. En este caso nos dio 1.61 al PIB. Y si nos vamos aquí dentro, estamos en 30 minutos, en un gráfico de una hora, podríamos determinar que todo esto sería nuestro fair value gap. Pero si nos metemos adentro, tenemos dos puntos importantes, que es punto 1, el de aquí, como punto 2. ¿Y cómo se opera? Al 50%. O sea, de los fair value gap 1 al 50%, punto de entrada, borramos, y 2 al 50%. ¿Y se dan cuenta de algo? Se fue al 1.61 y al 50% del fair value gap, al PIB, y se fue para abajo. Y todo este movimiento, se preguntarán qué cosa es un liquidity run. Todo este movimiento es un liquidity run. Y estamos operando el final del liquidity run. O sea, estamos continuando con la tendencia bajista. Casa de liquidez. Casa de liquidity pool más equal highs o equal lows determinan un liquidity rank. En este caso estamos haciendo 3 puntos. Liquidity rank más un fair value gap. Vale, traders, esto sería todo. Espero les haya gustado la clase de la liquidez. Y recuerden que esto tienen que ponerle mucha práctica para que puedan entender y puedan dominar encima el mercado. ¿Vale? Los veo en un siguiente video, traders. Espero les haya gustado. Si les gustó, suscríbanse al canal y dejen un gran like. Y si no, pongan un comentario para poder ver en qué más les puedo ayudar y qué temas buenos puedo traer al canal como tal. ¿Vale? Hasta el próximo video. Bye bye.